106.5. Bueno, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Vamos inmediatamente con Eury Cabral. Adelante, Eury. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Miren, a propósito del discurso del presidente, yo creo que el discurso fue más que una rendición de cuentas, digamos, una especie de trazado de ruta. O sea, expectativa de lo que va a ser, generación de esperanza en la población, anuncios de muchas cosas que están en planes y, lógicamente, parecía como si hubiese sido el discurso de instalación del gobierno, más que el discurso de 6 meses. Es lógico entenderlo, en 6 meses con esta pandemia es muy difícil haber logrado muchas cosas, pero evidentemente hubo planteamientos que muestran, que es lo fundamental en un presidente, la generación de esperanza en la gente. Y desde ese punto de vista yo pienso que lo logró. O sea, generar esperanza en el sentido de que es posible que a pesar de toda la situación podamos salir hacia adelante, se pueda la economía revitalizarla, se pueda vacunar a toda la población, se puedan hacer todas esas obras que él anunció, se pueda seguir institucionalizando la nación, se pueda y se pueda. O sea, en esa orientación, correctísimo lo que hizo el presidente. Pero cuando uno lo evalúa con más cuidado, con más detenimiento, hay cosas que particularmente a mí me preocupan y me llaman la atención. Primero, lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero, y más después que el ministro de Economía hace un momentito lo ratificó. La eliminación de las ayudas sociales el próximo mes de abril es peligroso, es preocupante. Creo que sería un grave error, porque se está hablando, bueno, que van a cambiar un programa por otro nombre, que le van a reducir o le van a aumentar. Yo no sé si es con los mismos nombres. Lo que sí que los subsidios, los programas sociales, antes que quitarlo, yo creo que hay que mantenerlo por un tiempecito más, porque evidentemente la planificación que hubo el año pasado fue en función de que a principio de año hubiese una realidad diferente de la economía, pero no la hay. La realidad sigue siendo, desde el punto de vista de los sectores más marginados, cuidados y peor. Y digo cuidados y peor porque los sectores marginados, los sectores de menos ingresos, no han podido resolver su situación. Se ha podido resolver medianamente en los sectores medios, en los sectores altos y los sectores de mayor capacidad de producir servicios y bienes. Pero los sectores más marginados no han recuperado su situación, ni creo que la van a recuperar por mucho tiempo. Entonces, las medidas para paliar esa situación, antes que quitarla, pienso yo que deberían ser fortalecidas y ampliadas. Pero el gobierno sabrá, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Pero no me deja de crear mucha preocupación ese anuncio. Saludar, porque hubo una visión correcta del Ministerio de Educación. Entonces, Eury, que el gobierno coja $1,000 millones más para pero, eso. Perdón, Oli, ahorita tú tienes tu turno, ahorita tú evalúas todo eso, estamos evaluando el discurso, no vamos a discutir ahora, sino vamos a evaluar el discurso. Sí, porque tú tiene que estar el dinero. El ministro de Educación, y lo ratificó el presidente, medidas correctísimas, yo la he estado planteando desde hace tiempo, el inicio de las clases. O sea, el cronograma de inicio de las clases ya tiene que empezar a implementarse. Y ya incluso escuché en el día de ayer que va a empezarse en 2 provincias. Eso es lo que hay que hacer. Provincias donde no hay problema, empecemos las clases presenciales. Son necesarias, contribuyen a dinamizar todo y contribuyen a lo que desde el punto de vista nuestro ha sido una de las mayores preocupaciones, los efectos psicológicos que está teniendo en los niños y en las familias. Entonces, poco a poco vayamos reduciendo eso, por lo que correctísimo, el presidente lo ratificó en el día de ayer, porque había gente que estaba como por pelear con el ministro y querían decirle, hasta la DP quería pelear con el ministro. Entonces, claro, ayer el presidente fue preciso en eso. Felicito esa decisión, felicito al ministro por lo que ha estado haciendo en ese aspecto, y ayer el presidente ya dijo, empiezan las clases de manera presencial. Por otro lado, la entrega a la UAS, como lo anunció el presidente ayer, que garantizó, ¿verdad?, que se resolviera este asunto de la huelga, es también una medida interesante, que el presidente haya tenido esa facilidad, porque de hecho la UAS
él ha planteado que le dará siempre una ayuda, lo que sea necesaria. Entonces, muy importante esto que tiene que ver con educación, que fue uno de los aspectos que considero más relevantes del discurso. Lo mismo que lo del turismo. Es decir, es cierto que la República Dominicana ha sido una de las naciones que mejor ha manejado la estrategia para recuperar el turismo. Eso es verdad, lo ratificó la Organización Mundial de Turismo y el presidente dio una serie de pasos, informó hasta el punto de decir que él ha sido testigo, y todos hemos sido testigos de que ha aumentado la ocupación hotelera. Más de 8.200 habitaciones hoteleras en diferentes puntos del país estaban en ocupación. Paso muy importante, lo que no quita la preocupación de lo que está pasando a nivel mundial, pero hay que seguir en ese ritmo. Ese es el ritmo que hay que tener en todo. Consciente de que cuando pase esta perturbación, cuando la vacunación, digamos, quite la perturbación de viajar, porque todavía esta ocupación es básicamente de nacionales, todavía el asunto de que muchos países no pueden, no permiten viajar o no quiere la gente viajar, tiene temor de viajar por una serie de situaciones, va a mantener todavía frenado un poco todo lo que implica el turismo. Claro, el hecho de que haya aumentado la ocupación también contribuye, como decía el presidente, a fortalecer a muchas MIPYMES que están alrededor de la ocupación hotelera, no solo internacional, sino también nacional. Y entonces eso es positivo. Lo que entiendo que hubo algunas limitaciones, los datos que le dieron al presidente desde el punto de vista de datos estadísticos son muy buenos, pero en términos concretos me da la impresión de que no es así como planteó el presidente. Es decir, la ayuda que ha dado tanto en el plan de las pymes como lo que ha dado el Banco Central para auxilio, además de que ha sido muy poco, tengo la información de que no ha sido lo mejor manejado desde el punto de vista de que tiene que llegar a quien tiene que llegar. Además de que es muy poco, pues ahora el presidente dijo 2.500 millones nada más para el Plan Nacional de Rescate. Habían dicho 5.000. Ahora están hablando de 2.500 millones para Promipyme. Se había anunciado 5.000. O sea, si 5.000 no eran suficientes, 2.500 mucho menos. Entonces me sorprendió ayer escuchar que el Plan Nacional de Rescate de la Pyme se le ha dotado 2.500 millones adicionales. Yo pensé que eran, o no sé si es que él dijo hasta ahora, porque por lo menos no lo expresó en términos concretos. Pero 2.500 o 5.000 todavía es una cantidad muy poca, muy ínfima para las pymes. Y siento que en las pymes no ha habido una canalización todavía correcta de cómo debe ir ese recurso a ellas. Dejar solo a Promipyme en eso no creo que sea lo más correcto, aunque debe ser la vanguardia, lógicamente. Pero aquí hay que vincular a los sectores comerciales. Lo que se dio en principio fue para el momento difícil de la crisis. Pero este momento, aunque no es el más difícil de la crisis de salud, es tal vez de los más difíciles desde el punto de vista económico. De los más difíciles ahora, esta época. Entonces, con más ahínco hay que ayudar a las MIPYMES. Y me da la impresión de que, a pesar de todos los datos que dio el presidente, la ayuda a las MIPYMES no ha sido lo más efectiva posible. En torno a la situación de crítica, o sea, el déficit fiscal, yo creo que quienes están asesorando al presidente no lo están asesorando correctamente. No, en tiempos como este no hay que exhibir como un logro haber reducido el déficit, al revés. Es al revés. Aunque el ministro de Economía ahorita quiso como darle la vuelta de que no, es que estamos gastando menos. No. En momentos como estos de crisis de esta naturaleza, el gasto público tiene que incrementarse, pero incrementarse de verdad, porque hay muchas necesidades y muchas situaciones que necesitan para poder desarrollar la economía y revitalizar la economía. Entonces, creo que volvió a cometer el error el presidente de poner como un logro la reducción del déficit. No. Planificaron 9.4, el logro hubiera sido que el gasto hubiera sido de 12. Lo que quiere decir que se habían hecho más obras, se habían implementado más cosas, porque evidentemente, claro, estamos hablando de 6 meses, no es mucho, pero estamos en comparación con todo lo que tiene que ver con el año pasado, debió haber un incremento mayor de la inversión pública en una serie de aspectos, por lo tanto el déficit debió ser un poquito mayor de lo planificado. No es un logro haber reducido el déficit. Y creo que el presidente ahí no está siendo, desde mi punto de vista, lo mejor asesorado. En cuanto a la deuda, todos estamos claros que la única salida posible para esta situación es la deuda. Eso es verdad. Ahora, la dimensión de la deuda es una grave preocupación.
grave preocupación. Y el presidente solamente dio el dato en general y dio los 12,000 millones que tenemos en reservas internacionales, que antes, en el gobierno anterior no valían nada las reservas, ahora sí valen mucho, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Yo creo que es válido esto. Ahora, hay que tener presente que esta cantidad de reservas internacionales se debe al incremento de la deuda. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho dinero que no se ha invertido, que va a ser invertido porque fue cogido para cosas específicas. Pero está bien, qué bueno que tenemos 12,000 millones de dólares en reservas netas, porque es verdad, el presidente sí tiene razón en que eso mantiene la estabilidad y hay que mantener la estabilidad de la tasa de cambio. Eso sí es correcto. Desde ese punto de vista, válido el argumento. Finalmente, yo creo que hubo una gran cantidad de promesas, es decir, cosas que se van a hacer o que están en camino. El gabinete para la industrialización, el plan de fomento a las exportaciones, lo del peaje de sombra, las inversiones en Pedernales, lo del puerto de Manzanillo, todas las obras que anunció. O sea, todo eso son promesas de las que no se sabe dónde están los recursos. Que eso es preocupante. Es decir, qué bueno que se quieren hacer muchas cosas, pero para eso hay que concretarlo. Y en medio de un momento donde hay que hacer una reforma fiscal, que hay que hacer un acuerdo para ver de dónde va a salir el dinero del gobierno, porque, que me excuse mi profesor y ministro de Economía, Miguel Seara, cualificando el gasto, no es verdad que se va a conseguir todo el dinero para todo eso, no es verdad. Pueden cualificar el gasto todo lo que sea. Miren, mi hermano, el gasto es gasto de inversión y de capital y gasto de corriente. Gasto corriente. De capital o de inversión y corriente. No importa cómo sea. Usted puede cualificarlo lo más posible, pero el gasto que tiene el gobierno es bastante elevado. Usted podrá economizarse algunas cosas, porque, por ejemplo, el gasto que se economizaron en la Ministerio de Relaciones Exteriores es por la situación mundial. Porque van a tener que nombrar, no han nombrado a nadie todavía, van a tener que nombrar a todo el mundo, van a tener que viajar a todos los sitios y ese gasto va a volver a multiplicarse. Entonces ese es un gasto momentáneo que se reduce, no se ha cualificado, porque si queremos aumentar las exportaciones, tener un buen servicio exterior, hay que gastar, para eso hay que gastar. Entonces, evidentemente que hay muchas buenas intenciones de cosas que se quieren hacer, pero faltan recursos para eso. Y en cuanto a lo de Haití, el presidente ha sido, digamos, yo creo que históricamente el presidente Luis Abinader ha sido, desde mi punto de vista, uno de los que mejor posición ha tenido siempre frente a Haití, en varios aspectos. Recuerdo cuando la famosa decisión del Tribunal Constitucional, que compartimos posición juntos en torno a eso, y en Haití él siempre ha tenido una posición más o menos coherente. Me resulta raro que ahora haya dado como una reversa para hacer no es un muro, es una verja, ¿verdad? Pero bueno, no sé, algo raro ahí. Me resultó extraño, ese cambio así tan repentino, pero además lo más extraño que me resultó es que eso se va a hacer con recursos internacionales. Pero si estamos peleando hace tiempo para que nos den recursos para resolver el problema de Haití y nadie da, entonces no sé si eso vaya a tener concreción real. Ni creo que eso vaya a resolver. Me gusta más la idea de lo que se está haciendo con el hospital, que debería ser con industria. Es decir, así como le vamos a hacer un hospital en la zona fronteriza del lado haitiano para que no vengan parturientes, eso es correcto. Dicen que con recursos internacionales está bien. Vamos a ver. Leonel le regaló una universidad y tuvo que poner todo el dinero de él. Nadie dio un centavo ahí. Entonces no confiemos mucho. Y el presidente mismo se quejaba de que en este tiempo no hay solidaridad de los países internacionales. Fue su expresión. Entonces, me resultó extraño. Ojalá pueda ser posible, pero no le veo como mucha concreción a eso tampoco, sobre todo por la forma en que quieren implementarlo, que es con recursos internacionales. El acuerdo con Haití sí fue importante, un acuerdo importante en varios aspectos para ir resolviendo las situaciones, siempre y cuando en Haití haya institucionalidad. Pero ese plan de la verja y una serie de cosas no me parece como tan concreto. Decía finalmente. ¿Te gusta más abierto, Eury? ¿Te gusta más abierto? No me gusta más abierto, pero lo que digo me llamó la atención. Me llamó la atención el cambio de posición. Me llamó la atención. Vamos a ver, después se dará una explicación. Finalmente, sobre el mercado de valores, creo que sí fue una buena decisión y ojalá que continúen por ahí, porque el mercado de valores puede contribuir en mucho a la revitalización económica
las empresas grandes que se conviertan en inversionistas importantes para proyectos, lo que le ha ido bien en esta, o sea, porque el mercado de valores lo que garantiza es que a quienes le ha ido bien pueden invertir bien. Entonces yo creo que es correctísima esa orientación. Y ojalá que, ¿verdad?, se respeten todas las normas, que no traten, ¿verdad?, de quitar que esté en el mercado de valores para poner uno de ellos. No, que sigan las normas en sentido general de respeto a la ley, de lograr que haya una buena inversión en ese sentido y, como dijo el presidente, que el camino de la modernidad y de la institucionalización, es decir, del respeto de todas las normas, continúe tal y como han estado implementando en muchos aspectos, que eso es muy positivo. Bien, vamos de